estaremos hablando sobre cómo enfrentar la adversidad. Tenemos una invitada especial. Ella es la pastora Angie Albizu de Iglesia Plantío de Luz, a la que quiero que recibamos. Por favor, Angie, bienvenida. ¿Cómo estás? Pasa adelante. Hola, Qué gusto verte. Qué gusto, gracias por invitarme. Gracias, Permiso. Angie. Gracias a ti por estar acá con nosotros. De verdad que es un placer enorme tenerte. Ay, sí, qué lindo set, qué lindo lugar. Gracias. Tu casa, la casa de Plena y Bendecida, una casa que el Señor nos ha regalado, en donde hemos recibido a grandes personas, a grandes mujeres, Sí. mujeres que aman al Señor. Y yo sé que tú eres una mujer apasionada por hablar de Cristo, Así es. con un testimonio y una historia hermosa que nos vas a contar el día de hoy. Y pues para nosotros es realmente un honor tenerte. A mí me gustaría que nos cuentes quién es Angie un poquito para que te conozcan nuestras amigas. Con todo gusto. Bueno, yo soy Angie, soy mamá de 3 varones hermosos que Dios me regaló. Soy casada con un guatemalteco hace muchos años y vivimos muy contentos aquí en donde nos puso el Señor, que es Guatemala. Yo nací en una familia en Argentina y si bien era una familia cristiana, por supuesto que también hubo muchos aprendizajes allí en mi país. Y algo importante es que mi mamá, contra viento y marea, sembró en mí el amor por el Señor. Y esos frutos que siembra una mamá, siempre, a la larga, van a dar resultados. En su momento dan resultados. Así es, sí. Qué bueno, qué bueno. Entonces tú conoces al Señor desde hace mucho tiempo. Así es, conozco al Señor desde hace mucho. Y bueno, hago muchas cosas, ¿eh? Hablábamos ahí afuera que soy mamá homeschooling, entonces tengo ahí a mis hijos en la casa, que muchas se vuelven locas. Claro. Dicen, ay, no, ¿cómo haces? Pero la verdad que el Señor me ha enseñado mucho en el proceso. Da la gracia y el favor. Total, templanza, paciencia, dones Los del Espíritu. frutos del Espíritu se manifiestan. Totalmente. Y bueno, hago muchas cosas, aparte de ser pastora, siempre ando viendo qué otra cosa puedo hacer para mujeres que hayan pasado por el cáncer, porque bueno, es algo que me ha tocado muy de cerca. Entonces tenemos una fundación que se llama Vivas con Propósito y allí damos charlas y vemos de qué manera apoyarlas, muchas veces con medicinas y demás, que es tan caro todo eso. Así que me mantengo bastante ocupada. ¿Estás full time? Sí, full time. Pues qué bueno, Angie, qué lindo Sí. saber que a veces pensamos que la vida en Cristo va a ser una vida fácil. Y la vida en Cristo es cuesta arriba muchas veces. Lo importante es saber que siempre el Señor va a estar a nuestro lado, que Él va a salir a nuestro rescate. Sí. Yo siempre veo a mi Dios como ese rescatista por excelencia, Sí. que está constantemente viendo la oportunidad para llamar mi atención, para enseñarme, para mostrarme cosas. Entonces me siento yo privilegiada de realmente conocerlo. Y hoy queremos platicar sobre tu proceso, cómo te fue a ti. Sé que tú tuviste problemas, tuviste cáncer en mama, entiendo yo. Y pues Dios aprovechó toda esa situación, todo ese momento difícil, pues para llamar aún más la atención, para enseñarte ese Padre maravilloso que es. ¿Y cómo fue todo ese proceso en tu vida? Bueno, antes de contarte cómo llegó el cáncer a mi vida, te voy a contar de que desde muy chiquita, a los 7 años, el Señor me llamó a través de una ventana que se abrió. Yo era muy chica y lo recuerdo muy bien, para servirlo, ¿sí? Entonces yo sabía que tenía un llamado, pero uno se hace como el loco. Sí. Sí, pero ya va. Bueno, pero hago cosas Claro. cosas para la iglesia, porque de hecho aquí en Guatemala siempre trabajaba para la congregación. Éramos líderes de jóvenes con mi esposo, pero la verdad que Él no era todo en nuestra vida. Dios era una parte importante, pero no era todo. Y siempre estaba eso de volver a ese recuerdo de ese llamamiento que yo tuve y las oraciones de mi mamá, y ella me decía, vos vas a servir al Señor porque vos estás apartada para Él. Y yo le decía, sí, mami, pero yo hago muchas cosas para Él. La verdad es que mi vida iba muy bien, yo tenía trabajo, estaba trabajando en un gran canal, tenía un negocio propio, todos estábamos bien, nos llevamos bien con mi esposo, o sea, ¿qué más podemos pedir? Claro, estaba la vida tu vida perfecta. ¿Sí? Y de repente, mi hijito, que era muy chiquitito, tenía casi ni 2 años, durmiendo conmigo, me pega una patadita en uno de mis senos, me duele mucho.
me llama la atención de que se me había hinchado, me voy al doctor, me dan una pomada, no sirvió para nada, me hago una mamografía y ahí empieza el recorrido. El primer diagnóstico, un cáncer de mama in situ, significaba que estaba encapsulado, con una operación, una mastectomía alcanzada. Y como yo soy muy de, ay, qué bueno esta mochila, me la voy a sacar de encima rápido, yo dije, Señor, ¿vos cómo me conocés? Y esto se va a ir rápido de mi vida, operación, mastectomía, reconstrucción mamaria, y a los 8 meses vuelvo con el cirujano y le digo, fíjate que la cicatriz no me quedó muy bien. Ah, no me digas, pero vos no tenés piel queloide. No, pero fíjate, por favor. Y cuando me toca, me dice, no, vos tenés que ir al oncólogo, porque esto no está bien. Wow. Me voy al oncólogo y viene la segunda etapa del cáncer, en donde era un cáncer invasivo, por lo cual tengo que viajar afuera porque no había una máquina que necesitábamos hacer, que ahora ya hay, gracias a Dios, se llama PET scan. Y cuando llego a los Estados, fue la peor noticia de mi vida. Todo se me vino abajo, porque la doctora entró, mostró unas imágenes, yo parecía un arbolito de Navidad, porque mi cuerpo daba vueltas en como un scan, y estaba todo manchado de rojo. Y yo no entendía, le decía, ¿pero y qué es eso? Y bueno, esas son las áreas que el cáncer ha invadido. ¿Y tenías en todo el cuerpo? Y tenía en todo el cuerpo. Yo tenía en el hígado, cerca del corazón, tenía en el pulmón. Todos los órganos todo importantes. esto estaba tomado, ¿sí? Entonces, ese fue el día en donde yo morí, en el día del diagnóstico. O sea, se abrió un hoyo delante mío y de mi esposo y yo caía dentro de ese hoyo. Y escuchaba la voz de ella que decía, de la doctora, decía, 2 años. 2 años, por cómo está esto, cómo es tan grave. Entonces, ahí nos damos cuenta que no es nuestra la vida. Claro. ¿Sí? Pero después de ese gran momento de angustia y de dolor, en donde yo sé que morí, el Señor me ayudó a resucitar con Él. Qué lindo. ¿Sí? De una manera hermosa. Y eso es la parte en donde yo cuento con tanto amor y alegría, porque en el proceso, si bien no fue fácil, fue muy difícil, todo lo que me pasó, lo que viví, lo que sentí, de saber que a lo mejor no iba a poder contarla. Claro. El Señor me enseñó quién era Él. Me enseñó quién era yo también. Claro. ¿Sí? Porque me dijo, esto que pensás de vos no es así. Esto que estás tan segura de que sos fuerte, de que sos... No sos así. ¿Sí? Vos sos fuerte en mí. Claro. ¿Sí? Yo soy el que te sostiene con mi mano victoriosa. Y tantas cosas que podríamos estar... ¿Cuántos programas tenemos? 4, ¿verdad? Ojalá. Pero tenemos mucho para hablar de todas las bondades del Señor y de lo que Él nos enseña en medio de la crisis. Claro. ¿Sí? Porque si no tuviéramos estos encontronazos con la vida, yo te puedo asegurar que no conoceríamos al maestro, al amigo, al rey, al padre. Seguiríamos en las mismas. Y definitivamente tú dijiste algo. Él te mostró quién eras tú, porque muchas veces creemos que porque lo conocemos o lo hemos escuchado, somos tan buenos. No somos malos, no matamos, no robamos, sí. Pero nos hace falta realmente tener un encuentro cercano y tener a nuestro Padre como ese amigo, esa persona íntima, ese ser sobrenatural que no comparte su trono con nadie. Así es. Que Él quiere ser el único en la vida de nosotros. De verdad que es maravilloso escuchar estos testimonios, ver personas ante diagnósticos de muerte, ver que 8 años después es una mujer fuerte en el Señor, haciendo la obra del Señor, transformada de pies a cabeza. Y eso es lo que el Señor desea hacer con cada uno de nosotros, Angie. A veces pensamos que los milagros son para algunos, que esa relación con Dios es para sus elegidos. Y no, Dios quiere tener esta relación, ser el único, el dueño, el Señor, el Todopoderoso de cada una de nosotras. Sí, y fíjate que es muy importante lo que decís, porque hay mujeres que cuando les dan el diagnóstico, se quedan en el diagnóstico y ese es su día prácticamente es su veredicto. De función, ¿sí? Porque no logran salir de allí. Entonces,
¿qué es lo que la gente debe entender y aprender? A vos te dieron un diagnóstico, no sabés qué va a pasar, pero sí sabés que Dios va delante de ti, ¿sí? Este versículo dice, el Señor mismo va delante de ti y estará contigo, o sea, estará contigo. Y yo le decía al Señor en mis charlas, porque por supuesto que no sabía si yo iba a poder salir adelante o no. No tenía un papel firmado de él que decía, no, o sea, a vos te va a ir bien. Y tiene garantía. Y ahora vas a estar charlando en plena y bendecida en el futuro. No, no tenía garantías, pero tenía una garantía. Él iba adelante abriendo caminos y me lo iba mostrando paso a paso. Desde el momento en donde yo no podía pagar la cuenta y él era el que tenía el dinero para pagar la cuenta. O sea, él, no yo, porque es una enfermedad muy cara. Desde el momento en donde yo me sentía sola, triste y abandonada y venía un mimo de parte de una amiga, tocaban la puerta y me dejaban un chocolate, pero cosas así que vos decís, qué hermoso vivir esta relación de Dios. Con Dios. Entonces llegó un momento en donde yo le dije, Señor, ¿sabes qué? No importa realmente si vos me llevás más pronto de lo que yo hubiera esperado. Yo quiero servirte hasta el último día de mi vida. Yo no quiero perder más tiempo, porque si he perdido tiempo en el pasado, y por eso es algo muy importante, que la gente entienda que todos tenemos un llamado para cumplir en esta tierra, pero que nada te está diciendo de que quizás te vayas antes de cumplirlo. O sea, ojo con esto, está en vos acelerar esos tiempos. Y le dije, Señor, si vos me querés llevar está bien, pero dame por favor la oportunidad de cumplir lo que estaba para mí, lo que estaba escrito que yo tenía que hacer. Claro. Y fue impresionante porque fue como un descanso, ¿no? Decir, Señor, yo dejo todo esto para poder empezar a caminar el proceso de sanidad. Y ahí creo que está también la resiliencia y el proceso de sanidad, en donde yo no me quedo llorando angustias, sino que digo, ok, esto es lo que hay que enfrentar. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Qué herramientas tengo? Uy, no tengo herramientas. Bueno, vamos a buscar gente que me ayude y me apoye para tener herramientas. Entonces esto es muy importante. Las crisis o las luchas no las llevé solo, no las llevé sola. Hay personas que Dios va a poner, son ángeles, son amigos, son pastores, son lo que sea. Instrumentos del Señor. Cabal, que Él entonces te acerca. Uno tiene que ser también muy astuto para saber con quién te vas a rodear en ese momento de batalla. No vas a llevar soldados todos debiluchos que no tienen fe ni siquiera en ellos mismos. Tenés que llevar guerreros. Y Dios me puso guerreros que peleaban la batalla al lado mío. Y me enseñó herramientas que hasta el día de hoy pongo en práctica. Porque esta fue una gran crisis, pero crisis tenemos todo el tiempo, ¿o no? Sí, todo el tiempo estamos. Si no es una enfermedad, es falta de trabajo, alguna situación con un hijo, en todo momento estamos viviendo situaciones difíciles. En todo momento. Algunas son crisis que marcan tu vida. Por ejemplo, un cáncer, una enfermedad terminal, un hijo que se enferma o que se muere. Son crisis que de verdad marcan tu vida. Pero ¿qué pasa con esto? Está en nosotros empezar a elaborar con el Padre y de la mano de Él el duelo que necesitemos elaborar para poder salir adelante de la tristeza. ¿Sabes cuál es el tema? La gente a veces se queda en la tristeza y en el trauma, en lo que pasó. Si yo me hubiera quedado en ese día que me dijeron te quedan pocos años de vida, yo no salgo. Sí, te quedan pocos años. Yo no salgo, sí. Y es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Sí. Entonces, y el dolor también es un proceso, Angie. No quiere decir que porque estamos en Cristo ya no sentimos. No. Claro, sentimos, somos humanos, vivimos la angustia, nos afligimos, pero en eso recordamos de quiénes somos. Así es. Yo lloré mucho. Muchas veces miraba a mi esposo y le decía, mi amor, yo siento tanto dolor de ver que a lo mejor no voy a estar con vos de viejita y que vos te vas a quedar solo. Y más si te vuelves a agarrar a alguien, una señora por ahí toda... En chiste, pero se lo decía, ¿sí? Porque había temores en mí. Mis hijos solos. Yo decía, y pequeños. Van a ser no huérfanos, porque lo tenían al padre, pero no van a tener a su mamá, que tan importante es la mamá. Y estaban chiquitos tus hijos. Estaban chiquitos, el más chiquito tenía 2 años y medio. Entonces, de verdad que el Señor ha sido bueno.
Yo no puedo decir por qué algunas personas pueden salir de un cáncer y contar el testimonio y otras personas buenas y hermosas que también lucharon no lo hicieron. Pero aquí viene esta soberanía absoluta del Señor. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe cuál es el camino que debemos recorrer. Es aceptar su plan. ¿Sabes lo que pasa, Angie? Que a veces queremos que el Señor se acople a mi plan de vida. Es que yo quiero morir a los 80 años, yo quiero lograr este empleo, yo quiero tener tanta familia. Sí. Y tenemos que renunciar. Y la palabra de Dios dice, sus planes son mejores los nuestros. Poder depender del Señor y decirle, no importa dónde me lleves. Sí. Si tú dices que son mejores, son mejores. Totalmente. Y esa era mi confianza. Y luego me enseñó algo que también te lo quiero enseñar a vos que sos mamá. Él me dijo, porque yo lloraba por mis hijos, y él me dijo un día, ellos no te necesitan a vos, me necesitan a mí. Enseñales en todo este tiempo que estás que yo soy lo más importante. Ay, y si lindo. ellos me tienen a mí, lo tienen todo. Ya está. Problema resuelto. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, Señor. Sí, Señor. Qué lindo. Y es cierto, es que a veces, mira, a veces nos condecoramos, nos autocondecoramos de que soy la mamá perfecta, la buena esposa, que yo trabajo y también proveo. Y crees que si tú no estás, no va a pasar nada. Y la vida sigue, ¿sabes? Sí. Y qué lindo es depender del Señor. Yo tengo un hijo de 5 años y yo a él le digo, antes, es que mami, es que yo te amo infinito, mi amor. Antes de amarme a mí, ama al Señor. Sí. Y él me dice, ¿y tú a mí me amas más que a Dios? No, primero te amo a Dios, sí, y después te amo a ti. Exacto. Y ese es el orden. Ese es el orden, definitivamente. Y bueno, te podría contar tantas cosas que viví en el proceso y que me enseñaron el carácter de Dios. Y cuando uno ve el carácter de Dios, se te pega, porque vos querés tener ese carácter también. Claro. Por eso es que la actitud es tan importante ante cualquier adversidad. ¿Cómo vas a enfrentar lo que te está pasando? Lo vas a enfrentar con la actitud del guerrero. Vas a sacar lo mejor que hay dentro tuyo, que ya lo puso Dios en tu corazón, que es una fuerza sobrenatural, que no viene de nosotros, que viene de Él. Esa es la mejor. Claro. Porque yo no entiendo cómo de verdad la gente hace para pasar grandes crisis y problemas sin el Señor. Wow, yo tampoco lo comprendo. Es algo muy duro. Se hace en el camino más largo, Angie. Se hace en el camino más largo. Entonces, ahora, yo puedo aprender todo sobre la marcha o decir, me voy a preparar para la crisis. Porque la crisis va a venir tarde o temprano. En este mundo tendréis aflicción. Pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Ahora, yo me preparo de antemano. ¿Cómo? Buscándolo, buscando su rostro, conociendo quién es Él, conociendo su carácter y modelando ese carácter en mí. Ese carácter, y es ahí donde entra esa palabrita tan hermosa del título de este programa, en donde yo puedo ser más que vencedor. Claro. ¿Sí? Donde entonces la crisis, la tribulación, no me tiran para abajo y me aplastan cual cucarachita, sino que yo digo, no, momento, ahora viene la guerrera y vamos a luchar esto. No conozco el resultado, pero sé que mi Padre es bueno. Es que ya estás equipada para enfrentarte, y no porque tú seas Angie, sino que porque el Señor puso esa gracia, puso esa fuerza, puso esa determinación, puso todo lo que necesitabas para enfrentarlo. Y qué lindo sería, Angie, que como seres humanos estuviéramos constantemente equipándonos para cuando cualquier circunstancia pase, para poderla vencer de la mejor manera, tomado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú decías algo, cuando yo oí el título de la resiliencia, para mí, mi ser resiliente es el Señor. Claro. Él es mi fuerza, Él es el que pone esas herramientas que necesito, que pone esos ángeles a mi alrededor. Y yo pensaba, si yo no conociera al Señor, ¿podría ser tan resiliente? Quizás te costaría más. Sí, porque hay gente que pasa muchos problemas y de repente no encuentra herramientas dentro para poder vencer el problema que se les enfrentó. ¿Y sabes cuál es el problema de esto? Que una crisis mal tratada o mal orientada puede llevarte directamente a una depresión muy grande, puede llevarte a una reacción violenta, te peleas con todo el mundo, rompiste todo, o te puede llevar al suicidio. A la muerte, sí. ¿Sí?
Entonces, de la mano del Señor, no es que no vas a sufrir, como vos lo dijiste, pero vos vas a caminar un camino seguro, paso a paso, encontrándote con la solución que sea, inclusive la muerte, pero no es lo mismo morir sin Cristo. Claro. ¿Sí? Porque yo decía, bueno, puede ser que el Señor me lleve, pero que me lleve y me voy directamente con Él, habiendo hecho todo en esta posible. tierra. Ajá. Todo lo que te correspondía a ti, mí. Angie. Todo lo que me correspondía a mí. En tu lucha, entregaste todo. En mi lucha, yo quedé desnuda, absolutamente delante de Él. Y sabes que tuve que también trabajar muchas cosas en mí, muchas cosas en mi carácter, cosas que yo pensaba que estaban bien, porque como vos dijiste al principio, creemos que somos buenos, no le hacemos mal a nadie, no hemos matado a nadie. Claro. Pero el Señor me mostró quién era yo, delante de Él. Y dije, y no híjole, somos nada de lo que esto sí creemos. vamos a tener que cambiarlo. Sí. Mi religiosidad, mi manera tan dura de ver o de juzgar a los demás, ¿sí? El siempre querer tener la razón. Son cosas que están en el carácter ya intrínseco, que manejaste toda tu vida y ahora el Señor te dice, ya no te quiero así. Entrégalas. Ya no te quiero así. Y wow, ese es el mejor proceso de lo que yo aprendí. Mira, yo aprendí muchas cosas, ¿sí? Aprendí el dolor, aprendí el sufrimiento, todo bien. Pero yo lo que más aprendí, lo que más mamé en todo ese tiempo es esto. Es que el Señor no te quiere como estás. Siempre te quiere mejor. Siempre quiere un pasito más. Claro. No es conformista, ¿sí? Entonces, yo siempre le digo a las personas, cuando me vienen a contar que tienen un gran diagnóstico adverso, les digo, aprovecha esta maestría. Aprovecha esta maestría. Pero si está loca esta chica, ¿cómo me va a decir que aproveche? Aprovechala y aprende todo lo que puedas. Claro. Para no volver a repetirlo. Porque vos no querés volver a repetir una No. cosa así, No. ¿verdad? O sea, que vengan otras luchas, pero no la misma. misma. Quiero salir con honores. Exacto. Y entonces ahí es donde el Padre se luce en nuestras vidas. Ahora, no puedo decir que yo ya soy una obra terminada y ya con lo que me pasó del cáncer ya soy buena. No. Seguís en tu transformación. Todo el tiempo el Señor me muestra cosas. Es como una cebolla. Al principio son las capas de afuera, ¿verdad? Y esas son más rápidas de Sí, sacar. son gruesas. Son gruesas. Pero luego la cebolla se va poniendo complicada porque el Señor quiere llegar hasta lo más profundo. ¿Sí? No se queda en lo de afuera. Ay, ya no digo mentiritas. Ay, ya no digo malas palabras. Ay, ahora soy mejor persona. El Señor va a tu carácter, puliendo para parecernos a Él. Más a Él. Más a Él. Qué lindo. Esta historia está realmente hermosa, no por lo sucedido, sino que porque vemos esa obra maravillosa que Dios trabajó en el corazón de Angie y que también desea trabajar en todas las personas que estamos enfrentando en algún momento alguna adversidad. Así que estamos contando aquí tu historia, Angie. Quiero preguntarte si en ese proceso, ¿cómo enfrentaste el temor? ¿Lo sentiste? Sí, lo sentí tan cerca, como que de verdad la voz del maligno me hablaba todo el tiempo y me decía, te vas a morir. Esa era la voz que yo escuchaba, pero era audible, o sea, horrible. Entonces a mí me causaba mucha ansiedad, mucho temor. Y oraba y se iba, pero al rato volvía de nuevo. Claro. Y entonces, pues el Señor también me enseñó que hay que resistir. ¿Verdad? Resistir al diablo y el diablo huirá. Y de verdad, era constante. Entonces, venía, oraba, ponía una canción, se iba. Y claro, era como al vivir en esta realidad de las quimioterapias y demás, era moneda corriente, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar mi cuerpo? ¿Qué va a pasar con tal cosa? Entonces, ¿sabes qué? El Señor me dio una estrategia. Cuando yo salía de las quimioterapias, me iba a hablar del Señor. Tenía un grupo de amigas que no conocían al Señor. Y las reunías y llegabas y hablabas. Ellas me invitaban a comer algo y todo como para pasar el rato y yo sacaba la Biblia y le decía, chicas, vamos a hablar del Señor y empezaron a creer en el Señor. Empezaron a convertirse, digamos, porque ellas no conocían al Señor directamente. Entonces yo miraba eso y decía, wow, ya no tengo tiempo de estar pensando en mi temor. Claro. Porque soy una herramienta útil para el reino. Y entonces eso era algo que me motivaba. De hecho, Vivas con Propósito nació en el peor momento de mi vida. Nació cuando yo no tenía fuerzas.
Cuando yo me tiraba en el sillón y decía, Dios mío, que no me levante nadie de acá porque mi cuerpo parecía Ya no da. como de 80, 90 años, de cansada. Y entonces había como una fuerza que me entró y me decía, no, vamos, arriba, levántense. Vamos a caminar, vamos no sé qué. Y entonces toda esa gente que conoció al Señor en esa época, hasta el día de hoy da fruto. Y dices, wow, qué impresionante. Además el temor también lo vencía con la sangre de Cristo. No era solo orar que la sangre de Cristo me cubra, que no está mal, sino que yo comía y bebía de Él. Y lo hacía en mi casa, ¿sí? Tomaba la Santa Cena con mi esposo, con mis hijos, en familia. Y yo sabía que en ese momento la sangre de Cristo estaba sanando mi vida, porque es la sangre más pura que hay, y haciendo un intercambio, ¿sí? De mi sangre maluca, fea, por Sangre la de buena Él, por sangre mala. que era buena. Y además, también, en medio de la adversidad y del temor que causaba todo el proceso, como te digo, había otras mujeres que no que digamos no eran de este grupo de las que no conocían al Señor, pero estaban sanas, sino que había muchas mujeres que se acercaban a mí, porque bueno, era una figura más conocida que ahora, a lo mejor ahora hace muchos años que no salgo en la tele, la gente se olvida, pero en ese momento yo terminaba un programa de televisión. Claro. Estaba como muy fresca mi imagen y entonces la gente se enteraba y me decía, pero yo estoy pasando por lo mismo. Y entonces yo, con las pocas energías que me faltaban, que tenía, las ayudaba a ellas. Les dabas palabras. Y este dar era constante. Yo daba, es que dabas y te regresaba. Recibía más fuerza, más gracia, más energía del Señor, más favor. O sea, si yo te digo que el Señor se manifestaba se sigue manifestando, pero como en esos días en donde yo tanto lo necesité y acudí a Él, yo te diría que fueron los mejores días de mi vida. Es maravilloso vivir al Señor aún en la dificultad. Aún en la adversidad. Tú dijiste algo que a mí en lo personal yo no pasé por un proceso de salud, pero sí por un proceso de emociones, de depresión, de volverme a reencontrar. Y para mí también fue el tener los versículos. Yo tenía post-its en todos lados, en mi espejo, hasta en el retrovisor, en mi lámpara. Y cada vez que venía el temor, aquí vas, con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Es la única manera. Y la oración. Era como mi lugar seguro. Exacto. Tu espacio en donde recargabas pilas, era cuando te conectabas literalmente y volvías a tener esa fuerza. Exactamente. Y entonces el Señor me regaló este versículo en Salmos 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué debería tener miedo? Si Él es mi luz y mi salvación, el Señor es mi fortaleza, protegiéndome del peligro. Entonces, ¿por qué debería temblar? Y cuando el Señor me hablaba, muy impresionante, porque bueno, a algunos el Señor les habla en la habitación, a otros en el carro, a mí me hablaba en la ducha. Yo me duchaba y también sentía que esa agua de verdad me limpiaba. O sea, es que es impresionante la conexión espiritual que hay con el agua, ¿no? El Señor la creó y Él la usa infinitas veces en la palabra. Y entonces yo le decía, Señor, lávame con tus aguas, lávame. Y en esos momentos de intimidad con Él, yo podía de verdad fortalecerme. O sea, decir, ok, un día más, vamos para adelante. Y esto también es algo que les enseño a las mujeres. No es cuánto me falta, es todo lo que ya caminé. Claro. ¿Sí? Ya logré un día más. En cada lucha, como te digo, quizás hay mujeres que hoy ven y dicen, sí, me hubiera gustado que yo enfermarme, pero no perder a mi hijo. Y te digo, yo lo entiendo. Yo puedo entender y compadecerme del dolor de una mamá que perdió a su hijo, de una separación muy fea o traumática, de que les hayan sido infieles. Es muy triste, pero yo te puedo decir una cosa, habiendo vivido al Señor, Él tiene cuidado de nosotras y Él no nos deja solos, no nos abandona. No te desampara. Él no nos desampara. Él está ahí caminando al lado nuestro en medio de la adversidad o de la sombra más oscura de la noche. Y cuando nosotros tenemos esta certeza, es como que nos alineáramos.
alineamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a Él. Exacto. ¿Sí? Y ahí es donde Él puede obrar. ¿Por qué? Porque el Señor no es mentiroso y no le gusta que le digan mentiroso. Claro. Entonces, si yo digo que Él es mi Señor y mi Salvador, yo tengo también parte que hacer en esto. No todo le toca al Señor, ¿sí? Señor, sácame de este pozo de depresión. No. ¿Qué vas a hacer vos Está al tu parte. respecto? ¿Cuál es la parte en la que vos te vas a jugar para poder salir adelante del problema? Porque el Señor quiere también enseñarnos que hay una fortaleza que Él puso dentro de nuestra, ¿sí? Él ya la puso. ¿Y sabes qué? El temor te puede servir para muchas cosas. No es malo el temor, ¿sí? Porque, por ejemplo, si hay un perro que te está Te alerta. amenazando, te da temor y decís, bueno, corro. Es que el temor es como genérico, es como lo apliques. Exacto, ahí estás, excelente. El temor funcional, o sea, hay un temor malo que te masacra el corazón y hay un temor funcional, ¿sí? En donde te dice, bueno, no voy a permitir que me pongan cualquier cosa, voy a investigar, no voy a permitir cualquier doctor si tengo opción para ver cuál me va a atender. O sea, son temores funcionales que te ayudan a funcionar en la vida. El tema es cuando entra a nuestro corazón el temor que lastima, que nos separa del Señor, que nos paraliza, Claro. ¿sí? Que no te deja actuar porque vos ya estás tan llena de temor que te quedaste quietita ahí, ¿me entendés? Sin hacer nada o tirada en el sillón viendo cómo te morís, ¿sí? Entonces, muy interesante y muy importante aprender esto. El Señor creó todas las emociones, pero para que las usemos a favor nuestro. Así es. Sí. Así es. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo implementaste tu gratitud? Yo siempre he dicho que la gratitud es esa caricia que le damos al corazón de Dios. Sí. Y en ese momento tan difícil que es, ¿cómo voy a estar agradecida por esta enfermedad? ¿Cómo estoy agradecida ante la posibilidad de dejar a mi familia? ¿Cómo la hiciste parte de tu vida? Sí. Bueno, primero, yo miraba la mano del Señor tan a diario en todo, ¿no? En la parte de provisión, en la parte de se abrían los cielos y yo miraba un arco iris, así, literal. Yo miraba el pacto del Señor conmigo constantemente, de una palabra que me habían dado que era no morirás, sino que contarás las glorias y las victorias del Señor. Es un salmo que me regalaron. Pero yo miraba también el hecho de poder en el futuro agradecerle al Señor con mi vida entera. O sea, Señor, los años que me queden son tuyos. Si yo voy donde tú me pidas, yo hago lo que vos me pidas. Y esa fidelidad es la mejor gratitud que vos puedas tener. Claro. Porque uno puede decir, ay, gracias Señor, te levantas, ay, gracias Señor. Y ya tenerlo como un cliché. Claro. ¿Sí? Bueno, yo agradezco, soy una persona agradecida. Creemos pero ser tu vida agradecidas. está en cualquiera. ¿Sí? Tu vida no tiene nada que ver con un corazón adorador. Entonces yo le dije, Señor, lo que queda de vida, yo quiero tener un corazón adorador. Ese es el corazón de gratitud, en donde no solo lo digo, lo expreso con mis actos. Lo vives. Lo vivo con cada día de mi vida, haciendo lo que agrada al Padre. Claro que voy a errar, pero rapidito me vuelvo al camino, ¿sí? Porque todos podemos errar, no hay ninguno perfecto, pero el Señor te dice, si te alejaste un poquito, no, volvete. Claro. ¿Ah? Y sabes, después de haber vivido esos procesos, uno le dice al Señor, no me hagas olvidar. No me hagas olvidar de dónde me sacaste. Sí. Y en dónde me pusiste. Y el Porque Señor no quieras retroceder ni medio centímetro. Y el Señor me mantiene así, porque si bien las quimioterapias terminaron, yo sigo con un tratamiento que es como si fuera una vacuna, siempre Ajá. lo explico así más rapidito, es un tratamiento monoclonal. Cada 3 semanas yo tengo que estar yendo y yo digo que es como el aguijón en la carne, ¿verdad? Me toca esperar, me toca hacer turnos en una institución conocida de Guatemala, me toca ver gente muy mala y muy triste, pero el Señor me fue sacando adelante, porque primero era por vena, yo Ajá. estaba 3 horas conectada, y ahora es una inyección de 5 minutos. Yo digo, wow, Señor, poco a poco, ahí vamos, pero ¿sabes qué? Lo más lindo de todo esto es que Él es fiel conmigo, o sea, Él me mantiene con salud,
me mantiene aferrada a Él, sabiendo que Él es todo para mí. Y eso es lo que tenemos que aprender. Que Él no sea un pedacito de nuestra vida. Ay, sí, de toda la torta te doy un 25%. Yo te quiero dar todo mi corazón y que vos seas lo principal para mí. ¿Tu resiliencia es el Señor? Definitivamente Él es mi todo. Te vuelvo a decir, esto de volver a empezar, esto de saber que hay una fuerza que el Señor pone en nosotros para salir adelante de toda situación, eso para mí es definitivamente Cristo. Sí. Y es esa fuerza que nos ayuda a salir de la dificultad. Es esa fuerza que nos da todo lo que necesitamos. Muchas veces nos sentimos cargadas, nos sentimos acabadas y lo único que necesitamos, Angie, es rendirnos. Exacto. Y decir, no puedo, ven y haz en Tómame. mí. Sí, haz en mí lo que a ti te plazca. Sí. Y cuando nos rendimos de todo corazón, Dios con amor perfecto, porque Dios podría haberte dicho, sales de la clínica y vas sana, pero había un proceso, había algo que tú necesitabas, porque antes de sanarte, antes de cualquier cosa, Dios estaba interesado en conquistar tu corazón, Sí, en posicionarte en tu corazón, en ser el dueño y señor de tu vida. Y me imagino que cuando lo fue, se lo pudiste transmitir a tu familia. Sí. Bueno, yo tengo la ventaja de tener una roca al lado mío, que es Luis Pedro, y cuando yo lo miraba y le decía, mi amor, ¿será que vamos a salir adelante de esto? Él me decía, por supuesto que sí, vamos a morirnos de viejitos los dos, vamos a caminar hasta viejitos juntos. Y yo le decía, ¿cómo sabes? ¿Tuviste una visión, una palabra? ¿Alguien te dijo? Yo lo sé, me decía, porque tengo una certeza. Pero toda mi familia conoció a Cristo a otro nivel. Claro. ¿Sí? Pudieron de verdad ver la obra del Señor. Hasta el día de hoy, mi hijito que tiene 10 años, recién ahora se da cuenta un poco de lo que había pasado. Porque no se él era muy recuerda. chiquito. Me decía, mamá, ¿en serio que vos tuviste cáncer? Mamá, ¿en serio que vos pasaste todo esto? Y cuando ve películas, viste que aparecen películas y que la nena no tiene pelo. Así yo me estuviste. acuerdo que vos no tenías pelo medio, me acuerdo. ¿Qué te vas a acordar? Pero él todo el tiempo es el que más agradece, ¿no? Y dice, mamá, qué bueno que Dios te dejó. Gracias a Dios que te dejó. Como que no se imagina sin mamá, ¿verdad? Y yo por dentro digo, ay, Señor, gracias de verdad. Yo soy una mujer agradecida. O sea, cada día de mi vida es una gratitud al Señor. Se te nota, ¿sabes? Esos ojitos azules o verdes te brillan y se nota no solo el agradecimiento, se nota el amor a Dios, lo esa amo. pasión. Así como tú estuviste, pueden haber muchas mujeres el día de hoy. O que tal vez no ellas, pero sus hijos, un esposo, su mamá estén pasando por este momento tan difícil. Sí, sí. ¿Qué le podemos decir? A todas ustedes solo quiero decirles una cosa que aprendí. Dios es bueno todo el tiempo. Él no cambia. Y si de verdad estás pasando por un momento complicado, difícil, una crisis, sería bueno de que empezaras cada día a acercarte más al Señor y pedirle que Él llene todos esos vacíos que quizás dejaron personas o situaciones y que sea Él el que te complete, que vayas caminando de la mano de Él para poder salir adelante, que no te quedes en la tristeza o en el llanto. Está bien llorar, pero no te podés quedar ahí, tenés que salir adelante porque Dios te hizo fuerte. Mujer, tú eres una guerrera, así que con todo y de la mano de nuestro amado Señor. Gracias, Angie, de verdad que escucharte, ver lo que pasaste, pero sobre todo ver en lo que te has convertido y en lo que estás haciendo. Tu mayor dolor, tu mayor situación se ha convertido en esa mejor carta, en ese propósito divino por el cual yo estoy segura que Dios te diseñó para este tiempo, porque sé que hay más propósito todavía. Total. Pero gracias por tu vulnerabilidad, gracias por abrir tu corazón, gracias por movernos las fibras de que tal vez yo no tengo una enfermedad hoy, pero necesito creer más, necesito convertir al Señor en mi todo, en el dueño y Señor, en darle ese trono tan merecido que Él tiene y honrarlo y amarlo por el resto de nuestras vidas. Angie, quiero darte las gracias por haber abierto tu corazón, por motivarnos, como te lo dije hace un momento, y sobre todo por la mujer valiente,
guerrera y luchadora, y porque eres una digna representante y embajadora del Señor. Así que para nosotros y para mí en lo personal fue un gusto haber escuchado, ver esa mujer resiliente, pero porque la fuerza del Señor va contigo. Así que quiero pedirte si nos puedes despedir con una oración. Claro que sí. Ahí donde estás, vamos a orar juntas, ¿sí? Y vamos a hacer esta oración con fe. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido de que tú estés llegando a cada una de las mujeres que están escuchando esta transmisión. Señor, tú conoces sus cargas, sus problemas, las crisis que están pasando y sobre todo también conoces el corazón de cada una. Ahí donde están, Señor, dales las fuerzas necesarias para salir adelante. Yo oro, Señor, y me pongo en la brecha por cada una de ellas, sabiendo de que tú eres el único Dios que puede abrir camino donde no hay, que puede abrir las puertas más difíciles, alineando el corazón a ti y tomando autoridad en Cristo para poder vencer. En el nombre de Jesús, Señor, que cada una tenga paz en este proceso, ya sea de salud, ya sea de provisión, ya sea de lo que sea, Señor. Yo te pido que haya paz en esta lucha y mucha fuerza que venga de lo alto. En el nombre de Jesús. Amén. Y recuérdese que Dios tiene planes de bien y nunca de mal. Créalo, nuestro Padre es bueno, es amoroso y Él quiere que a través de la dificultad podamos descubrir ese propósito por el cual usted y yo existimos. Tenemos un propósito en esta vida, así que busque al Padre, ámelo, entréguese y verá su gloria. Yo les mando un beso enorme, las veo la próxima semana con una serie más. Hasta pronto, nos vemos.